Buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas que nos hacen el favor de acompañarnos. Para las personas que no nos conocen, yo soy Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano, y este es el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Nuestra congregación religiosa tiene la prioridad de la difusión de la palabra de Dios, de ir empoderando a la gente, y bueno, a través de cursos que vamos ofreciendo día con día. Tenemos también un diplomado en Sagradas Escrituras, donde el profesor Picasa forma parte de la facultad, ¿verdad? Tenemos una facultad de verdad muy fuerte, muy fuerte. Y antes de comenzar a presentarles al profesor Picasa, me gustaría presentarles también al padre provincial, al padre Paul Keller, que también se está estrenando como provincial, recién fue elegido, y me gustaría que nos diera unas palabras de animación. Les decía que tenemos como 1,300, ¿cuántas? Como 1,350 personas registradas, y la mayoría de la gente lo va a ver en horario diferido. Vamos a grabar las clases. También vamos a tener las clases que se vayan a dar, el material. El profesor Picasa gentilmente nos hizo el favor de enviárnoslo en un enlace para la gente que quiera seguirlo, tener todo lo que él es muy, de verdad que es una persona que habla desde el corazón, muy sabia. Pero si ustedes quieren tener esto como de apuntes, de todas maneras les invito a estar atentos, estar atentas, y esperamos que esta manera de reconsiderar nuevamente la familia nos haga también pensar en las familias que se están surgiendo ahora, ¿verdad? Padre Paul, no sé si está por ahí. Sí, estoy aquí. Ok, muy bien. Muy bien. Es un gran placer reunir con ustedes por algunos minutitos. Este es un proyecto de Padre Manuel y los misioneros claretianos, y parte de nuestra misión, nuestra carisma es compartir y predicar sobre la palabra en cualquier modo que es urgente efectivamente. Entonces, este es un gran proyecto donde muchos pueden reunir de muchas partes del mundo y pensar en la palabra de Dios, en el evangelio de Jesús, en el rollo de las escrituras en nuestra vida. Entonces, es muy feliz que ya puedo reunir con ustedes y que este curso existe con todos los recursos que en otro modo no podemos usarlos, pero ahora sí podemos usarlo, y es un bueno. Gracias, Padre Paul, gracias de verdad por todo el apoyo, porque gracias también a la visión de la provincia y gracias al apoyo de la provincia, pues podemos ofrecer estos cursos gratuitamente. La inmensa mayoría de nuestros cursos son gratuitos porque tenemos esta intención de apoyarles a todos los líderes. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy ecuménico, muy abierto, y ante todo queremos que siga siendo así, que la palabra nos congregue y que la palabra pues también nos enseñe a respetarnos mutuamente, a escucharnos mutuamente y a servir en las diferentes vocaciones y estilos de vida que Dios nos llama para construir este reino. Así que yo estoy muy agradecido con el Padre Paul y todo su consejo. Yo sé que por ahí también está Regan, probablemente, que él es el encargado del apostolado. Regan, no sé si está por allí. Sí, estoy aquí, Padre Manuel. Sí. Gracias, Regan, también por participar. Regan, antes de que fuera elegido también en este encargo del apostolado, él participaba en algunos cursos, así que él tiene la experiencia de la riqueza de estos cursos que ofrecemos. Y bueno, me gustaría, para las personas que no conocen al doctor Javier Picasa, pues les puedo decir que es una de las personas más importantes en el mundo bíblico, en la lengua española, que ha influido en formar a muchos profesores de América Latina. Es una persona que se ha solidarizado con la causa de América Latina. Es una persona de verdad muy sabia que tiene muchos libros escritos que casi se pueden contar con cientos de libros. Traduce, enseña, y bueno, está totalmente dedicado a la palabra de Dios, y
de verdad que es un honor, es un privilegio contar con el doctor Javier Picasa, y las personas que lo conocen, de verdad que mis palabras se quedan cortas para hablar de él. Y bueno, ahora estoy más que agradecido también porque yo sé que es un horario que a él no le beneficia, para él ya es la 1 de la madrugada y está aquí todavía con energía. Y aparte, bueno, tengo la dicha de que somos amigos, que nos hemos encontrado por allí para celebrar la vida. Profesor Javier Picasa, sea usted bienvenido. Gracias por su generosidad y tengo la certeza que esta semana va a ser una semana de riqueza, de mucho compartir. Muchas gracias, Padre Manuel. ¿Se oye? Sí. Sí. Exagera un poco, como ustedes habrán advertido. Soy un pobre, viejo servidor de la palabra. He recordado con mucho cariño, por ejemplo, al que habla desde Panamá. Estuve allá en los viejos tiempos, cuando existían en el barrio del Chorrillo los mercenarios. Estuve allí un par de veces. Creo que después destruyeron el barrio con los bombardeos que hubo al derrocar a un presidente. Me ha emocionado el recuerdo de Jujuy, en La Quiaca. Estuve una semana con los padres claretianos y unas mercedarias que había allí, un lugar espléndido, y en otros lugares de América he estado hace 40, 50 años en casi todas las naciones de América. Ahora ya viajo poco, como podrán ver ustedes. Viajo con la imaginación y así, con un poco de imaginación, un poco de estudio y mucho cariño, vamos a impartir estos 5 días de clase sobre la familia y la Biblia. La familia en la Biblia. Hoy va a ser una presentación genérica del Antiguo Testamento. Mañana presentaré a Jesús como fundador de la nueva familia cristiana, compañero, amigo, sobre todo compañero y amigo, pionero. No se ha puesto muy de relieve a Jesús como amigo de familia. No aparece como padre, padre solo hay uno que es Dios. Él es de alguna manera el animador de la nueva familia del reino. Mañana, por tanto, hablaré de Jesús. Pasado mañana hablaré del gran problema de la familia, los enemigos de la familia. Hay una serie de textos evangélicos que hablan de la lucha intrafamiliar. Familias contra familias, padres contra hijos, por causa de la fe y del evangelio. Las primeras persecuciones o conflictos en el grupo de los seguidores de Jesús han sido conflictos por temas de enfrentamiento familiar. Según vaya hoy, mañana y pasado, los 2 últimos días puedo tratar quizá de problemas concretos de familia, terminando con la Iglesia como familia, en sentido fuerte del término. Por tanto, esta primera clase le he dado el título de la opresión a la liberación de la familia en el Antiguo Testamento. Como ha dicho el padre Manuel, al que le agradezco esas palabras de saludo, he mandado ya el tema escrito de los 2 primeros días y lo publico para los que quieran en un blog llamado el blog de X Picasa en Religión Digital, o en Facebook Xavier Picasa. He mandado básicamente el texto. No sé si después nuestro amigo y maestro Félix, que es el que dirige esto, puede mandar los textos a quienes lo quieran. Voy a seguir básicamente cosas que escribí hace unos años, actualizándolas en un libro que me pidieron sobre la familia
en la Biblia. Quizá ven ustedes el título del libro, un libro quizá demasiado gordo, hoy lo hubiera hecho más pequeño, con la problemática de la familia en torno a los primeros sínodos sobre la familia que planteó y que dirigió el Papa Francisco. Ahora, pasados 10 años, tenemos 2 sínodos o un sínodo de la familia. El que está ya pues anunciado y preparado, que se celebrará el próximo octubre, y todo este año, para terminar el año próximo también en octubre, vamos a estudiar en la Iglesia Católica el tema de la familia. Cuando mucho se estudia y se habla, es porque quizá tenemos una carencia, un déficit en la visión de la familia. Yo creo que es de los temas que ha tenido más dificultad en la Iglesia cristiana, en católicos y también en protestantes, porque al divinizar rápidamente a Jesús, se ha olvidado mucho su faceta humana, de maestro, pero sobre todo de compañero. Compañero es aquel con el que se come el pan, cum panis. Jesús tenía compañeros, con ellos comía. Los relatos de las multiplicaciones dicen que Jesús compartía el pan y los peces. Ya en liturgia eucarística quedan el pan y el vino. El Evangelio de Juan dice: no os llamo siervos, os llamo amigos. La Iglesia es una familia de amigos de Jesús. Amigos, compañeros. La carta a los Hebreos presenta a Jesús como pionero, precursor, el que abre un camino de familia. Comenzaré hoy con el Antiguo Testamento, una clase un poco más teórica. A lo mejor les será un poco más difícil seguirme o yo no sabré explicarme bien. En hebreo no existe la palabra familia. La palabra familia es modernísima, viene del latín, de famulus. Famulus es criado, siervo. Y la familia estrictamente dicha era un complejo grande donde había padres, hijos, esposo y mujeres, allegados y siervos. Por tanto, las pequeñas familias del campo pobres, estrictamente hablando, no eran familias, eran pequeños núcleos de vida entre quizá un hombre, una mujer y unos hijos. La palabra familia en hebreo es bet, bayit, la casa. Una casa básicamente agrícola, con unos campos, una unidad de producción, una unidad de habitación, donde hay un hombre que dirige la familia, el padre de familia, el marido de familia, familia patriarcal, con una o varias mujeres. Es secundario el tema de familia monogámica o con poligamia, porque lo importante originalmente en la familia no era un hombre y una mujer, una unidad de producción y de vida, con un varón padre básico, con una mujer quizás principal y otras mujeres, con hijos, siervos. Yo diría que la mitad del Evangelio de Jesús según San Marcos es una disputa de familia. ¿Quiénes son? Mi madre, mi hermano, mi hermana. Con un tema clarísimo, que en la familia de Jesús no va a haber un padre por encima de mujer, mujeres o hijos. Repito esto porque es fundamental. En los textos básicos de Marcos, en este del capítulo 3 y en el del 100 por 1, aparecen
madre, hijos, hermanos, hermanas, pero no aparece padre. Lo dirá expresamente el Evangelio de Mateo capítulo 23. Padre, en sentido estricto, solo hay uno, que es Dios. Y todos vosotros, todos nosotros diríamos, somos hermanos. Voy a presentar hoy primero un poco en general, familia en el Antiguo Testamento. Después quiero comentar algunas leyes específicas de familia que indican que el tema familia, o mejor dicho, casa, es un tema muy complejo que a lo largo de casi 1000 años en los que se compone la Biblia, el Antiguo Testamento, va teniendo muchas variaciones. Para terminar con un tema clave, que a mi juicio es el más importante del Antiguo Testamento. La ley fundamental del Antiguo Testamento es acogida y protección de los 3 tipos de personas que no tienen familia establecida, que son extranjeros, huérfanos y viudas. Extranjeros son los que forman parte de otro grupo cultural, político, social, que no tiene derechos. El tema de los extranjeros es clarísimamente importante hoy en América y también en Europa. No lo hemos resuelto nada. Desde el tiempo del Antiguo Testamento estamos quizá a veces peor que en el Antiguo Testamento. Crear una familia donde entren de manera radical los extranjeros, los transeúntes, los sin ley. Segundo, la familia es una entidad que está defendida básicamente por un padre marido. Donde no hay padre, los niños quedan a merced de cualquiera que los pueda robar, utilizar. En el Nuevo Testamento, siguiendo esta clave del Antiguo, invirtiendo las tradiciones antiguas, los más importantes en la familia van a ser los hijos, los niños y las viudas. Viuda es una mujer que no tiene quien le proteja. Una mujer sin padre que le dé protección legal, sin marido que le dé protección legal. Viuda es una mujer que está a merced del capricho, del deseo de otros. Integrar en la familia a extranjeros, a niños sin padres o sin defensa social, a mujeres, van a ser las claves del Antiguo Testamento. Un gran exegeta judío que estudió esto de manera muy precisa, Emanuel Levinas, dice que todo el Antiguo Testamento se condensa aquí, que Jesús fue muy sabio cuando dijo: la ley se condensa en amarás a Dios y en amarás a tu prójimo. Pero dice Levinas, siendo eso cierto, quizá es más urgente centrar toda la ley, todo el Antiguo Testamento en el amor de Dios y en la protección y acogida, no del prójimo en general, sino de aquellos que no tienen defensa social, familia, huérfanos, extranjeros y viudas. Voy a terminar, por tanto, ahí. Primero, familia, de la opresión a la libertad, diríamos. La familia es una estructura de protección, pero aparece muy pronto como estructura de opresión, donde hay alguien que es importante y otros que son secundarios. El Génesis está puesto al principio de la Biblia, claro, pero está escrito hacia el final, muy tarde. Lo que dice el Génesis de un hombre y una mujer y simbólicamente Adán, el ser humano varón, y Eva,
el ser humano mujer engendradora, portadora de vida, tal como aparece en Génesis 1:2, responde al ideal bíblico de los últimos tiempos, cuando se fija el comienzo del Pentateuco en el siglo IV, III antes de Cristo. Vamos a empezar con hombre y mujer. Repito, la familia no es hombre y mujer, sino que es una entidad más grande, donde entran padre, hijos, criados, marido, mujer, mujeres, una estructura casa de trabajo con campos, con criados, la familia rica. No sé por América cómo han ido las cosas, pero aquí en el centro de España, donde se han conservado tradiciones antiguas, judías, musulmanas, en los pueblos de la zona de La Mancha, cuando preguntan en un pueblo, por ejemplo, de 1000 habitantes, ¿cuántas familias hay en este pueblo, en esta ciudad? Y responderán, familias hay 5, hay 6, lo más 7. Los demás son criados, servidores, gente que va y viene. Familias son los propietarios grandes de tierras, de dinero. Lo normal de Jesús será, como veremos mañana, buscar en la familia desde abajo a los pobres, enfermos, marginados de diverso tipo. La familia está fundada en torno a un hombre poderoso, Gibor. La Geburá es el poder, ¿verdad? El hombre es Gibor, es el fuerte. Recordar Gibor de aquel ángel poderoso. ¿Quién es el ángel sanador? Rafael. ¿Quién es el ángel poderoso en la guerra? Miguel. ¿Quién es el ángel poderoso en el engendramiento de la vida? Gabriel. Geber, el poder de Dios. Hace falta, por tanto, un poder militar y social. El hombre es Gibor porque gana la guerra y establece el poder y funda una familia. Casi siempre en los tiempos históricos, una familia sobre la derrota de otros. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en México todavía la gente llora porque llegaron los españoles y destruyeron o marginaron a la aristocracia anterior de los aztecas. Pero los aztecas habían destronado o marginado a otros. Y así casi llegamos al principio. Todas prácticamente las grandes familias son familias de triunfadores, de raptores, los que han robado, y el Gibor es Gibor Jail, porque ha ganado la guerra, porque ha ganado el dinero, porque tiene una tierra y puede tener mujeres. ¿Recordáis que en el Génesis primero está Adán y Eva? Segundo está la lucha entre los hermanos. ¿La familia es un oasis de paz entre hermanos o es el primer lugar de lucha entre Hebel, Abel, el tenue, el impotente, y Caín, Caniti, yo he logrado? La historia es la historia de unos poderosos que han matado, esclavizado o tomado posesión de los débiles. Al principio quizá Caín mata a Abel, pero ese esquema de Caín que mata a Abel se sustituye porque enseguida Caín se da cuenta de que en vez de matar a Abel es preferible tenerle como criado. Criado, servidor para su rebaño, para sus tierras. Por tanto, tenemos familia, porque hay hombre y mujer. El hombre que se hace poderoso por guerra, por dinero, por conquista, es Gibor.
y la mujer, que es el primer bien del hombre, la primera riqueza del hombre. El hombre encuentra placer en la mujer y sobre todo encuentra hijos. La mujer no está para darle placer al varón. También en el comienzo del Génesis, cuando Adán ve a Eva, dice: ¡qué bien! Y canta: esa es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Recuerdan? Génesis 3, 21, 22. Por tanto, la mujer se hace grande cuando le da hijos al hombre, cuando se hace madre de uno poderoso. Mientras vive el marido, la mujer no tiene autoridad grandísima, está siempre sometida al marido. Pero si el marido muere y queda la madre de hijos, esa madre tiene el poder sobre los hijos. Y es también gebura, fuerte. Es también una cosa que en la Biblia es importantísima, es la señora de la casa. A la madre de Jesús, tras la muerte de Jesús, le llaman la gebira, la fuerte, porque de alguna manera representa a Jesús. Una vez muerto el hijo, la madre queda de alguna manera como sucesora del hijo. En América ha habido cantidad de combinaciones entre varón y mujer. En México ha habido, sobre todo, el dios de la dualidad, ha sido importantísima. Dualidad hombre-mujer, dualidad de lo divino de una forma o de la otra. También en Perú, entre los incas, las dinastías se contaban y se administraban desde la perspectiva del varón y de la mujer. Pues bien, tenemos en la familia un hombre fuerte, rico, poderoso, dueño, y una mujer que es fuerte, se hace fuerte, si le da hijos, sucesores al marido, y cuando muere el marido y muere el hijo, la madre tiene simbólicamente la mayor autoridad hasta que otro de sus hijos tome la autoridad. Repito esto: el varón es poderoso por la guerra, perdonad la expresión, por ser muy macho, muy vencedor en guerra, muy rico, tiene armas en casa, se defiende con ellas, es Gibor Jail. En Israel tiene en la esquina de la casa la espada y la lanza en caso de que venga la guerra para defenderse. Como creo que en Estados Unidos ciertos hombres tienen en casa la pistola o el rifle para defenderse como poderosos. Repito, el varón es poderoso por guerra, por conquista, por dinero. Por el contrario, la mujer es gebira, es poderosa por haber engendrado hijos y porque los hijos de alguna manera reciben un tipo de poder de la madre y quedan representados por la madre. La primera autoridad en Israel, en familias y clanes, son los que llamaríamos ancianos, que son el consejo. Aquí decimos también en Castilla el concejo de los ancianos, que no son todos los hombres, son los dueños de tierras, son los que tienen cierto tipo de poder económico, los que dirigen la tribu o el clan, son el consejo de ancianos, los presbíteros. De ahí viene en la Iglesia Católica la doble autoridad que se estableció: autoridad de un consejo de ancianos, de importantes de la Iglesia, les llamamos presbíteros, hasta que en un momento determinado, en el siglo II después de Cristo, se impuso del todo sobre los ancianos, consejo de ancianos, el obispo.
que es como el representante del consejo ese de ancianos. Al principio, como en ciertas comunidades pentecostales no, presbiterianas, calvinistas, quizá más importante que el obispo es el consejo de ancianos, de presbíteros. En la iglesia ortodoxa y en la católica, el obispo terminó teniendo un tipo de poder monárquico como representante ¿de qué? De los varones poderosos, del consejo de ancianos. La autoridad, por tanto, de una familia es el padre de familia. Y de un clan, un grupo de familias, es el consejo de padres de familias que se reúnen formando un tipo de democracia aristocrática. Vamos a suponer que hubiera un clan de 300 habitantes, una mispajá, un clan de 300 habitantes. Entre estos 300 habitantes habría 8, 9, 10, lo más 15 familias importantes. Los 15 padres de familia son los que forman el consejo y ese consejo de ancianos es el que dirige la vida social, formando por tanto una familia, diríamos, pequeña, casa, Bet Bayit, y una familia un poco más extensa, que es el clan, y una familia más extensa, un grupo de clanes, una tribu. Por tanto, había una especie de democracia aristocrática, aristocracia democrática, ¿verdad? Eso se ha estudiado perfectamente en todos los libros de sociología del Antiguo Testamento. Evidentemente hemos superado la estructura de tribus, clanes y familias patriarcales, para bien, con cosas buenas, pero para mal también. Porque el tipo de democracia universal que ahora hay en ciertos países ha perdido un tipo de claves de unión de todos, de solidaridad de todos, porque antes en los clanes nadie pasaba hambre. En los buenos clanes, en los buenos tiempos. ¿Por qué? Porque si alguien pasaba hambre todo el clan y todos morían, porque no había dentro del clan, estrictamente hablando, familias oprimidas y familias no oprimidas, aunque esto también es una historia que nunca se ha vivido estrictamente hablando. Por tanto, vuelvo otra vez al principio. El Antiguo Testamento nos habla de grupos tribales compuestos por clanes y por casas. Cada casa es una, hoy llamaríamos familia, con un padre de familia, con una o varias mujeres, con hijos y criados, una unidad de vida y de trabajo, como ciertamente en multitud de lugares agrícolas de América, hasta hace poco la unidad de trabajo era la granja o la propiedad de la familia con un pequeño rebaño, con agricultura de maíz o de trigo, etc. Repito esto, tenemos un tipo de unidad social, laboral, de engendramiento. Es importantísimo entre las familias el hecho de que el matrimonio tenga que hacerse fuera de la familia. Por eso es absolutamente necesario un tipo de parentescos que básicamente se hacen a través de las mujeres. Las mujeres de una familia van a otra y así quedan establecidos lazos de unidad de los diversos tipos de familias. El matrimonio, un hombre y una mujer, es algo derivado, algo inserto en un grupo más grande. En el Antiguo Testamento no tiene sentido que un chico y una chica un día se digan, me gustas, te gusto, nos vamos, nos casamos
Eso es absolutamente impensable, porque ¿dónde van? ¿De qué viven? Solamente dentro de la estructura social de clanes y de casas, los matrimonios forman parte de una estructura social y económica de producción y de consumo. Por tanto, vamos a suponer una familia estrictamente monogámica. El marido y la mujer son como un tipo de centro y en torno a ellos están los padres ancianos y viven, están los parientes y allegados que se juntan porque no tienen capacidad de crear una casa, familia estricta, los criados, etc. Esto es muy importante, porque hoy en el matrimonio un chico y una chica que se casan van unidas muchísimas cosas de tipo sexual, afectivo, etc. Y resulta bastante difícil que se mantenga un tipo de matrimonio a no ser con ayudas de diverso tipo. En la antigüedad eso era muy difícil, porque romper un matrimonio significaba quedarse sin trabajo, sin casa, sin posibilidades, como después indicaré. En sentido estricto, los hijos, las mujeres en matrimonios poligámicos están al servicio del conjunto de la casa. La casa les da lugar afectivo, les da lugar de trabajo, les da dignidad. Normalmente, al principio, las tierras un poco ricas, donde el padre de familia tenía bastante posibilidad de trabajo, de dinero, podía tener varias mujeres que le acompañaban y le ayudaban en el trabajo de la casa, que le daban hijos. No era como hoy tanto un tema, diríamos, de afecto uno a uno. Eso va entrando poco a poco. En el Nuevo Testamento ya prácticamente no existe poligamia, sino que se ha ido creando una conciencia en la cual hay un intercambio afectivo de palabra y demás entre un hombre y una mujer, y va triunfando el ideal monogámico que aparece ya en el Génesis. La monogamia no se impone simplemente por afecto, sino que se impone también por circunstancias sociales, porque es dificilísimo tener una familia con varias mujeres a las que tienes que dar trabajo y alimentar. Ellas también te ayudan, ¿verdad? De tal manera que a través de los grandes cambios sociales, de la caída de un tipo de agricultura, después del exilio, va abandonándose la poligamia. Pero en el tiempo todavía de Jesús era prácticamente posible la poligamia, como en los países árabes en la actualidad. En países árabes donde todavía en el campo no es que sea muy frecuente, pero es relativamente frecuente, como en un carnet de identidad. ¿Habéis visto un carnet de identidad de Marruecos? Donde pone el señor Abdullah no sé cuántos, primera mujer, segunda mujer, aparece en el carnet de identidad. Hombre, en América quisieron eso algunos mormones, yo creo, y otros, volviendo al Antiguo Testamento, pero ha sido bastante reacio el Estado en admitir un tipo de poligamia dentro de nuestra conciencia occidental. El matrimonio bíblico, por tanto, ha tendido a ser monogámico. Dentro del Nuevo Testamento hay pocas referencias a poligamia, a no ser el rey, que tenía varias mujeres, como Herodes el Grande. Algunos dicen que cuando se dice allá en las cartas pastorales que el presbítero obispo de la iglesia sea marido de una sola mujer, se está suponiendo que siendo rico puede tener varias mujeres.
pero que dentro de la Iglesia solo se admite como ministro de la Iglesia, presbítero u obispo, a uno que solo tenga una mujer. De todas maneras, este es un tema que se puede discutir, ¿verdad? Y quizá saldrá estos días. Repito, después del exilio en torno a el año 400 tantos en adelante, hasta el tiempo de Jesús, la poligamia va desapareciendo. En el Nuevo Testamento no tenemos rasgos claros de poligamia, sino que prácticamente todos los matrimonios que encontramos son monógamos. Otro tema importantísimo para la familia va a ser el del divorcio. Dentro de una estructura que no es igualitaria hombre-mujer, sino que la mujer está al servicio del hombre y depende del hombre, el hombre puede abandonar a la mujer. Eso será por supuesto. Sobre eso no se legisla para nada, porque en todo aquel entorno, el hombre, sobre todo el hombre poderoso, podía abandonar a una mujer por diversas razones, simplemente porque no le gusta, porque no está contento con ella. Lo único que introduce, desde un poco antes del exilio, pero claramente después del exilio, lo único que introduce la ley judía en el Deuteronomio es aquella ley que dice: si un hombre toma una mujer y se casa con ella y sucede que no le agrada porque ha encontrado en ella alguna cosa que no le satisface, y los maestros judíos han discutido muchísimo sobre qué cosas podían ser las que no agradaban al marido de forma que la pudiera expulsar. Evidentemente, desde que no le satisfacía sexualmente, que no cuidaba bien a los hijos, que no le hacía bien la comida, o simplemente que no le gustaba. Había dos escuelas, la de Samaí y la de Gilel, una más estricta y otra menos estricta, pero en ninguna se prohíbe el divorcio. El divorcio del hombre, que es el que puede echar a la mujer. Lo único que se le exige es que si expulsa a la mujer, tiene que darle un acta, un documento, se suele decir un libelo, un librito de divorcio, donde se diga públicamente, sellado por un escriba: me he divorciado de esta mujer, ella es por tanto libre. Y esa mujer lleva ese documento. Y con ese documento puede vivir sin que el marido anterior intente tener poder sobre ella. Puede casarse otra vez, etcétera, etcétera. Jesús no plantea el tema del divorcio en general, sino que se le plantea el tema de si el hombre puede, por cualquier causa, expulsar a la mujer. Llegaremos a eso quizá pasado mañana. El Evangelio de Marcos es más estricto. El de Mateo dice, bueno, no puede expulsar a la mujer a no ser en caso de porneia. Y no sabemos exactamente qué es porneia. Se puede interpretar en caso de que la mujer parece que ande por ahí de alguna manera con mala fama, aunque eso no parece claro, porque si la mujer siendo mujer anda con otros hombres, por ley, el hombre la puede condenar a muerte inmediatamente. O por ley es porque lo que hay de hecho no es matrimonio, sino que es un simple, ¿qué palabra encuentro? Me salen palabras un poco malas, ¿verdad? Un contubernio, una especie de puro, pues esto, como diría yo. Una vida que es de pura reunión sin norma, sin ley, que no hay matrimonio. Y si no hay matrimonio se puede romper.
Bueno, el tema es más complejo, voy a dejarlo ahora así. El tema es, por tanto, el matrimonio no es una sociedad de iguales, sino que es una sociedad jerárquica. Y todavía hoy el recuerdo de eso está en una palabra clave. No sé si alguno la habéis escuchado, si tenéis bastante tiempo. Solía decir antes el presbítero que bendecía o aceptaba el matrimonio: esposa te doy y no qué, y no sierva, no criada. Eso significaba que en la conciencia normal la mujer ha sido hasta ayer criada del marido. Ha sido de alguna manera sierva del marido. Y si se dice esposa y compañera, amiga te doy y no sierva, es que hay el riesgo de que el marido se tome como superior a la mujer. Por tanto, que hay una situación no de igualdad. Veremos lo de Jesús en torno a esto. El matrimonio ha evolucionado mucho, voy a dejar este tema así. En tiempo de Jesús prácticamente hay una monogamia general. En aquellos tiempos, con un matrimonio concertado entre familias, podía haber amor. Es decir, se casaban por unos simples gestos o signos, pero el que hacía el matrimonio no era el chico con la chica, sino que hacían un contrato los padres del chico con los padres de la chica. Era, por tanto, un auténtico intercambio comercial. Pero, habiendo un matrimonio que era concertado desde arriba, podían terminar queriéndose, tanto como ahora. Porque, evidentemente, el matrimonio lo hacían los padres, pero podían influir los hijos, podían darse preferencias, etcétera, etcétera. Y había un tanto por ciento bastante grande de personas que al final terminaban queriéndose, hombre y mujer. Los sociólogos han hecho cantidad de esquemas, sobre todo los yanquis que se dedican a estas cosas, y dicen que a lo mejor actualmente entre esposo y esposa pues puede haber un coeficiente bastante grande de insatisfacción. Por eso hay también mucho tipo de divorcio y demás. Y que quizá en tiempo antiguo había una satisfacción en los matrimonios concertados económicamente tan grande como ahora. Todavía yo me acuerdo de mi abuela, le tomaba mucho el pelo ya de mayor, cuando entre caseríos, entre granjas, había alguien que, bueno, solía hacer de intermediario, apenas se conocían, pero alguien le dijo a mi abuelo: mira, oye, aquella muchacha de aquella casa, de aquella granja, tomó el caballo, se fue y se hizo el encontradizo, se fue a misa, claro, para encontrarse a la salida de la misa en aquella parroquia, y terminaron queriéndose muchísimo. Pero el matrimonio se hizo sin haberse conocido antes. A la tercera, a la cuarta, se veían un poquitín y se casaban, ¿verdad? Porque el matrimonio formaba parte de una estructura más grande. Todavía en el mundo agrícola, hispano, yo creo que también mexicano o peruano, hasta ayer, bastante distinto, ¿verdad? Pues bien, en el matrimonio, el marido está dirigiendo la casa, el señor de la casa. La mujer está para ayudarle al marido y para darle hijos. El marido tiene como primera gran obligación el saber que los hijos son suyos, la seguridad absoluta de saber que los hijos son suyos. Esa seguridad se consigue por la confianza, etcétera, pero en aquel tiempo se conseguía también por un tipo de miedo, porque el adulterio era algo así como el pecado mayor, era destruir la estirpe, romper la raza, quitarle al padre la posibilidad de saber quiénes son sus hijos. Actualmente con el ADN y demás tenemos otras posibilidades, pero
En aquel tiempo, el adulterio era uno de los 2 únicos pecados que había. En los 10 mandamientos hay 3 pecados clave. Uno es no matar, otro no adulterar y otro no robar personas. No robar personas. Después se ha pasado a no robar o no desear la mujer de tu prójimo, el asno de tu prójimo, el buey de tu prójimo. Eran los 3 únicos pecados, diríamos, mortales. Matar, adulterar, romper el matrimonio de tal manera que se rompe la genealogía, y robar personas. Esto tenía que explicarlo más, pero en el Decálogo, el mandamiento de no robar originalmente se refiere a robar personas. Hay evidentemente robo de cosas, pero es un robo secundario. El robo mortal es el de personas. Ese robo de personas significa una cosa muy normalita. No sé si hoy hay robo de personas, quizá no, pero todavía hace 2 siglos mis antepasados, vasco-españoles marinos, portugueses, ingleses, cuando querían tener dinero decían vamos a ir a robar mujeres. ¿Dónde se iban a robar mujeres? A Senegal o a Nigeria. Se las vendían los jefecitos, hacían dinero. Las llevaban pues a las fincas de algodonales de Estados Unidos, a ciertas zonas de ¿dónde? Del Chocó allá, de Colombia, etcétera. De robar personas. Son los 3 pecados clave, ¿verdad? Romper la humanidad estricta, quitar la vida. Romper la familia no tiene nada que ver el adulterio, tiene algo que ver, pero no es no tener, ¿cómo se llama? Un tipo así, un poco más bajo. Voy a hablar, ¿se me oye bien? Sí. Y dice que estoy no dejando dormir a la gente de alrededor. Bueno, pues el tema básico era mantener la vida, la familia, la libertad. El adulterio era el ejemplo más claro de ruptura familiar. No era pecado sexual. Es pecado contra el dominio del padre o del marido. Era pecado contra la familia, contra la identidad de la familia. El pecado estaba condenado, básicamente el adulterio de la mujer, con condena a muerte. También después, en un segundo momento, el marido que adulteraba con una casada. Si adulteraba con una soltera no había problema. Eso era una simple prostitución del marido. No era estrictamente hablando pecado. Era un tipo de licencia masculina sexual. El adulterio era, por tanto, la ruptura del derecho familiar. Vamos a intentar contar algunas historias de familias para enterarnos un poco de por dónde se situaba el tema de las familias. El primer pecado de la humanidad, según el Génesis, es pecar contra Dios, lo de comer la manzana, eso vamos a dejarlo, rebelarse contra Dios. El segundo pecado es un hermano mata a otro hermano, Caín y Abel. El tercer pecado, pero que en otros libros es el más importante, es el de robar mujeres. Es el pecado que aparece como pecado angélico. Los ángeles tenían todo, pero no tenían posibilidades de luchar ni de violar mujeres. Por eso los ángeles bajaron sobre el monte Hermón, robaron mujeres, se apoderaron de ellas y por este pecado vino el diluvio. ¿Recordáis, no?
El pecado máximo que lleva en sí la amenaza de destrucción de la vida humana es el hecho de que los hombres varones se aprovechen, violen a las mujeres. ¿Sería todavía hoy el pecado máximo? Las feministas intentarían decir, y quizá lo dicen bien, el pecado es que la mujer ha sido desde el principio violada, robada, utilizada. Ese tema seguirá saliendo. La Biblia dejó un poco marginado este tema en Génesis capítulo 6. Los apócrifos, los libros de Enoc, de los jubileos, desarrollan con muchísima extensión este pecado, en forma simbólica. Los ángeles que violan a las mujeres son símbolo ¿de quién? De los hombres poderosos de este mundo que violan, roban a mujeres. Lo que llamaríamos trata de que de blancas o de negras, como queráis. Utilizar a la mujer para servicio social o sexual de los varones. Este es el pecado que clama venganza, según las tradiciones bíblicas. Un pecado que está siendo superado, pero que tiene todavía muchas repercusiones en nuestro mundo. Un segundo tema importante es qué tipo de familia se puede dar. La familia normal es la de varones y mujeres. Pero en la Biblia, desde el principio, aparece la sombra de otros tipos de relación afectiva, sobre todo el de la homosexualidad. De la homosexualidad femenina apenas se habla. ¿Por qué? Porque está como más escondida, porque forma parte de los harenes. Cuando los grandes propietarios o reyes tienen varias mujeres, las mujeres entre sí, normalmente, perdonar la palabra, se consuelan, buscan un tipo de afecto entre ellas, pero eso queda como marginado, no le ha importado al legislador. En cambio, de la homosexualidad de los varones algo se encuentra y se habla de diversos tipos de pecados de homosexualidad. Son todos simbólicos. El más importante es el de Sodoma, donde vienen los hombres de Sodoma y quieren acostarse. ¿Entre quiénes? Con las mujeres de Lot o con los hombres de la familia de Lot. Y el pecado básico es el de romper la homosexualidad, romper la hospitalidad. No aceptan la hospitalidad de que lleguen a Sodoma hombres de otros clanes, sino que quieren de alguna manera humillarles y dominarles. Y la homosexualidad es una manera de humillar a otros hombres, de someterles. El sexo es una forma de sometimiento, y más que de pecado de homosexualidad en cuanto tal, tenemos pecado de falta de hospitalidad, falta de capacidad de diálogo en libertad entre hombres de una parte y de la otra. Tenemos en el libro de los jueces el pecado de Gibea, de Benjamín, donde viene un hombre con una mujer y quieren violarla a todos. ¿Violarla para qué? Para decirle al marido que tenga mucho cuidado, que ellos son los dueños del pueblo, y quieren violar también a los hombres. Más que pecado estricto de homosexualidad, es pecado de una manera como de afrenta contra hombres de otros grupos, ¿verdad? Ha habido después un tipo de homosexualidad sacral, que es la que más ha interesado a la Biblia, y es que en los pueblos del entorno de Israel había templos donde se practicaba un tipo de sexualidad sagrada, sea con sacerdotisas mujeres que eran representantes de la divinidad, y el culto de alguna manera integraba formas de relación sexual, o también culto donde había los que llamaban perros,
que eran homosexuales al servicio de un tipo de servicio religioso. Aparece con bastante frecuencia en la Biblia. De todas maneras, el tema no está desarrollado en la Biblia. En el fondo sí que queda la certeza de que había relaciones familiares íntimas entre varones y mujeres, pero quedaba ese tema marginado porque no era aceptado socialmente de forma jurídica. Aparecen en algún momento temas de persecución fuerte y de condena a muerte, pero no son por homosexualidad sin más, sino por prácticas de tipo contra Dios, homosexualidad sagrada. Había la prostitución, que es común prácticamente en todos los pueblos y que era común entonces, prostitución al servicio de hombres, mujeres que no tenían capacidad de formar familia, que estaban expulsadas por ser extranjeras, que estaban compradas o vendidas. En el entorno de Israel hubo un tráfico de hombres y mujeres impresionante. En los puertos cercanos de Tiro, de Sidón, se traficaba con hombres y mujeres que se vendían como esclavos, traídos y llevados, especialmente mujeres para la prostitución. La prostitución básicamente no era pecado de mujeres, era pecado de hombres, que consiste en utilizar a la mujer como una cosa, como un objeto, no tener relación personal con ella. La Biblia solo prohíbe estrictamente la prostitución de los sacerdotes. Habla en contra de la prostitución como de comprar, vender algo que es una relación personal, y de alguna manera habla de la prostitución sagrada. El pueblo de Israel se prostituye vendiéndose a otros dioses, cuando Dios es su amor, Dios es su esposo verdadero. En ese sentido, la prostitución queda en el Antiguo Testamento como sinónimo de idolatría, como sinónimo de adoración de poderes que no son lo divino. Hay, por tanto, la conciencia de que la relación hombre-mujer se viene a identificar de alguna manera con la relación del hombre con Dios. Igual que en la relación del hombre con Dios tiene que haber un tipo de fidelidad, un tipo de verdad, un tipo de libertad. Así también en la relación de los seres humanos entre sí, especialmente varones y mujeres, tiene que haber un tipo de fidelidad, de relación de igualdad. Esto quizá nos va a ir saliendo mañana y pasado, pero lo dejo así, más o menos así. Hay otra cosa importantísima en el Antiguo Testamento que no voy a desarrollar. Es el de las mujeres por compra-venta o por rapto. Rapto significa de necesitas tener una mujer, vas y la robas. Pero claro, esto de robar mujeres ha sido siempre un lenguaje más o menos ambiguo. ¿Por qué? Porque había un tipo de liturgias del robo de mujeres, en el sentido en que se celebraban fiestas como la famosa fiesta de Silo, cuando las mujeres bailan, las jóvenes, las doncellas, después de la vendimia, y los mozos, los jóvenes, van a raptar, a robar mujer. Se dice que había raptos que estaban de alguna manera organizados de antemano, de tal forma que se podía decir que una mujer le podía decir a un hombre: tú no eres hombre porque no me robas. No sé si entre ustedes se ha dado algo de esto, yo creo que sí, ¿eh? Algo lo he estudiado en antropología, desde Nueva México hasta muy al sur, cuando el matrimonio se hacía en el momento en que un hombre fuerte iba y tomaba por la fuerza a una mujer. Después se arreglaban. Yo tengo una anécdota preciosa en un pueblo de España, de la montaña a montaña,
estaba mi madre de maestra allí. En la montaña, todos los matrimonios se hacían cuando un muchacho en un momento determinado robaba, entre comillas, a una joven. La llevaba a una cabaña y vivían juntos 3, 4 meses. Y si quedaba embarazada, iban donde el cura y se casaban. Y los matrimonios eran prácticamente así. ¿Por qué? Porque les parecía que un matrimonio que no iba a tener hijos no era matrimonio, no podía ser legal vivir juntos legalmente antes de casarse, por tanto, se llevaban el hombre llevaba a la chica a una cabaña, vivían juntos y si quedaba embarazada se casaban. Y nadie veía eso como ningún tipo de pecado o demás, ¿verdad? Un matrimonio por rapto. El matrimonio por rapto ha sido mucho más común. Raptar mujeres. Hacer guerra para raptar mujeres, como en las guerras de las tribus contra Benjamín. Como en Roma, el rapto de las Sabinas. Raptar una mujer era como conquistar una ciudad. Por ejemplo, en el libro de los jueces se dice, si alguien conquista aquella ciudad, le doy mi hija como mujer. De tal manera que había una especie de, como diríamos, de relación entre conquistar una ciudad y conquistar una mujer. Había también una cosa, cuando se hacía guerra, en la guerra las mujeres eran libres. ¿Libres para quiénes? Para los machos guerreros. Y nunca nadie tomó a mal el hecho de que en una guerra se violara, se raptara a las mujeres. Eso pertenecía al derecho de la guerra. En Israel, yo no sé si los españoles cuando llegan a América llevan este derecho en la sangre y de alguna manera conquistan, roban mujeres y de alguna manera les hacen esposas, concubinas o compañeras, ¿verdad? Hay una única ley importantísima sobre la mujer robada en guerra. Esta mujer robada en guerra es una mujer llamada bella cautiva. Cuando vas a la guerra y en vez de simplemente violar a una mujer después de haber ganado la batalla, encuentras a una mujer que te gusta y que quieres casarte con ella. Entonces, no puedes violarla, tienes que respetarla si quieres que sea tu esposa. Y hay una ley de cómo esta bella cautiva, herida como mujer por un guerrero victorioso, tiene que pasar unos días de cuarentena, tienen que darle un tipo de bendiciones y demás, y después se casa con su cautivador. Esta ley aparece en el capítulo 21 del Deuteronomio. Junto a estas cosas hay otras importantísimas en la familia del Antiguo Testamento. Veis que es una familia pues con multitud de elementos bonitos, preciosos, porque había cantidad de gente que se quería, mujeres y hombres que terminaban enamorados, iba a decir como enanos, problemas de familia increíbles donde el prototipo del hombre que ha robado prácticamente a todas las mujeres del prójimo ha sido David, porque se ha casado con las mujeres o hijas de todos los que le podían hacer competencia. Por otra parte, casarse era una manera de aumentar el patrimonio porque tenían que darte la dote y si te casabas con una mujer que era como dueña, heredera, pues la herencia de esa mujer terminaba siendo para ti, ¿verdad? Pues bien, en este caso tenemos una cosa interesantísima que es cómo desde la perspectiva de unas leyes sociales, económicas, religiosas, va triunfando un tipo de matrimonio que termina siendo matrimonio por amor interesante, donde de alguna manera se invoca el nombre de Dios, como sería el matrimonio de María con José, que parece como un matrimonio en el que está en medio Dios.
en el que la relación entre ellos es relación de presencia del Espíritu de Dios. Pero antes de esto tengo que explicar un poco la ley del levirato, que es de las más significativas. El levir es el cuñado. Y según esta ley, cuando un hombre se casa con una mujer y se muere sin tener hijos, ¿a quién le va la herencia de este hombre? La mujer se queda viuda, tiene que casarse con un hermano del marido difunto, esté casado o no. Tiene que casarse simplemente para que el otro hermano le proteja y para darle herencia. Todavía los musulmanes en ciertas zonas de África te dicen ¿qué es mejor para una mujer? ¿Ser segunda o tercera esposa de un hombre que le mantiene honradamente o estar condenada a la prostitución? Entonces no sabes cómo responder. El caso es el siguiente. Cuando una mujer se ha casado, su marido se muere y no le ha dado a la mujer descendencia, esta mujer tiene que dar descendencia al primer marido. Y para eso se casa con el hermano siguiente del marido. Y el hijo que tiene es hijo del primer marido, no del segundo. Y el cuento que le cuentan a Jesús es aquel de que hubo una mujer que se casó con el primero. Se murió sin hijos. Se casó con el segundo hermano y murió sin hijos. Con el tercero, con el cuarto, con el quinto y con el sexto y con el séptimo. ¿Recordáis, verdad? Cuando llegue la resurrección, esta mujer, ¿de quién será mujer? ¿Quién será el marido? Jesús desmonta totalmente toda esta visión del matrimonio. El matrimonio no está para la herencia, sino que está el matrimonio al servicio de la vida de hombre y mujer. Repito esto. El matrimonio está al servicio de la herencia y si no hay herencia, no ha habido matrimonio. Como decían allá en San Roque de Riomiera, donde estaba mi madre de maestra, si no le da hijos, inmediatamente se expulsa a esa mujer, de una manera o de otra, porque el matrimonio es para darle hijos al padre. Está de fondo el tema de qué es más importante, la herencia o la mujer. Un tema que no está resuelto todavía hoy. No de la manera antigua, sino de la nueva manera. El problema fundamental en los divorcios suele ser el dinero. El dinero de quién es. Segundo, hay otra ley importantísima de familia, que no es el levirato, sino la ley del goelato, el goel. El goel es el redentor, el juez. Actualmente la justicia, para bien o para mal, está en manos del Estado. El Estado que tiene una administración de justicia. Y los tribunales son del Estado, de la sociedad. En aquellos primitivos grupos, todavía en tiempo de Jesús, cuando había un problema, el Estado podía intervenir, pero todavía no intervenía demasiado. Los problemas se arreglaban entre familias, de tal manera que si había un robo, si había un asesinato, la familia del asesinado podía y debía cumplir justicia. Y para eso había en la familia el goel, que era algo así como el juez, o más que el juez sería aquel que administra y asegura la justicia, que tiene poder social y militar y van armados para arreglar sus temas. Como si hoy, si hay un problema de carácter de homicidio o de robo, en vez de llevar el asunto a los tribunales de la ciudad o del Estado,
los arreglan las familias y los arreglan en forma de venganza, de justicia de sangre. Esta figura del Goel era algo así como la figura del protector de la familia. El hombre más rico, más influyente, tenía más capacidades de defensa, era aquel que en cada familia actuaba como defensor de los familiares oprimidos, de los asesinados, etc. En Israel creció la conciencia de que el único Goel verdadero, el que restablece la justicia, es Dios. Que por tanto, en este mundo es muy difícil prácticamente cumplir la justicia a partir de las familias, sobre todo porque Israel a partir del exilio perdió la capacidad de tener una justicia autónoma. Israel conservó una pequeña justicia autónoma, pero en tiempo de Jesús la justicia fuerte, ¿quién la tenía? Los romanos, que eran los invasores, ¿verdad? Por tanto, el tema es, ¿una familia puede vengarse, como todavía se hace aquí entre gitanos o entre grupos de personas que viven en un tipo de cultura antigua? ¿Ha tenido bien y éxito el derecho romano con la justicia ejercida por el Estado? ¿O la justicia es tema que se arregla entre familias? ¿O actualmente ya no hay familias, clanes, grupos que sean capaces de tener sus propios derechos y que arreglan sus problemas ellos, sin acudir al juez civil? San Pablo dice en la carta a los Corintios, en la carta primera, que los cristianos cuando tienen problemas, ¿a quién tienen que acudir? A la iglesia, que los resuelva. O como dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, si tu hermano peca, corrígele. Si no te hace caso, busca 2 o 3. Procurad arreglar el tema. Si no hace caso a 2 o 3, llamad ¿a quién? A la comunidad cristiana, y que lo resuelva la comunidad. O sea que la Iglesia aparece como una institución capaz de resolver sus problemas internos, sin necesidad de acudir al Estado. Aunque el Estado hay temas fuertes que se los reserva absolutamente, de homicidio sobre todo, ¿verdad? Otro tema importante sobre la familia es el tema de la esclavitud. Hombres que no pueden tener familia propia, sino que son propiedad. Y es la familia entera propiedad de un amo. Que los amos en general, en todos los pueblos, solían dejar autonomía a esclavos para que se casaran entre sí. Pero los hijos de los esclavos pertenecían a los amos. No sé si en Estados Unidos, antes de la liberación de los esclavos, los hijos de los esclavos eran propiedad de los amos o los hijos de los esclavos quedaban libres automáticamente. Creo que no, ¿verdad? Pues bien, en este momento en Israel es importantísima la ley de los esclavos, aunque Israel nunca tuvo muchos esclavos. Los esclavos abundaron en los grandes imperios ricos. Los fenicios controlaban los esclavos de todo Oriente, los de Tiro. Roma se terminó convirtiendo en una sociedad esclavista. Como quizás si en Estados Unidos hubieran triunfado los federados del sur y se hubiera estabilizado un tipo de sociedad fundada en familias ricas de blancos con multitud de esclavos negros, ¿verdad? Pues bien, en torno a esto, en Israel se ha creado una fuerte conciencia de liberación de los esclavos. Ya en tiempo de Jesús esto era bastante común, y en Israel había muy pocos esclavos. Solo tenían esclavos los reyes, algunos grandes terratenientes, según ley romana. Y sobre todo en Israel, y con esto voy a terminar,
se va imponiendo la norma familiar suprema, que de alguna manera desembocará en Jesús, como veremos mañana. Israel como familia, donde todos son aceptados como iguales. Repito, Israel como gran familia. Esto trae sus problemas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el libro de los Esdras, Nehemías, al ser Israel gran familia, solamente se pueden casar entre sí. Y a las mujeres extranjeras hay que expulsarlas. Tenemos una ley de esto, de, ¿cómo le podemos llamar?, de endogamia fuerte. Y solo los israelitas son auténtica familia y no se pueden casar con los de fuera. Uno de los temas clave del cristianismo va a ser el poderse casar cristianos con no cristianos. Por tanto, la ley suprema de Israel va siendo una ley de Israel como familia. Israel como grupo que acoge a todos, protege a todos y ofrece unos derechos que tienden a ser iguales para todos. Esto actualmente no está nada resuelto, ¿eh? Porque en España tenemos una ley para españoles, pero esa ley para españoles no entra para los que vienen de fuera, para los emigrantes, para los que pasan la frontera de Ceuta. O sea que España de alguna manera se compromete a ofrecer un tipo de normalidad familiar a los indígenas españoles, pero no a los que vienen de fuera. Israel intentó arreglar esto con las leyes fundamentales que os he citado al principio. La ley de los extranjeros, huérfanos y viudas, que es la proto-ley israelita, que nunca se cumplió del todo, ¿eh? Ni hoy se cumple del todo, que yo sepa, en ningún país, pero que queda como un tipo de ideal. La primera ley del Dodecálogo, 12 leyes de Siquem, dice así: maldito el que niegue derecho a extranjeros, a huérfanos que no tienen familia que les proteja y a viudas, mujeres que tampoco tienen independencia económico-social. La maldición suprema de Dios en el pacto de Siquem es una maldición que le llama maldito al que no acoge al extranjero. Es una ley imposible, ¿eh? Porque está aquí, pero no se ha cumplido del todo. Porque en tiempo de Esdras y Nehemías se expulsa a los extranjeros de nuevo. Porque se da todo tipo de seguridades a los israelitas y no se les da seguridades a los de fuera. Económicamente, las leyes de ayuda y de préstamo valen para los indígenas judíos, no valen para los extranjeros. Pero queda aquella ley fundamental antigua que dice: maldito el que quite, niegue la ley al extranjero. Y está escrita como primera de todas las leyes israelitas. Os decía que Levinas, ese filósofo judío, decía que la identidad de Israel está en haber descubierto esto. Es prácticamente imposible de cumplir en estas circunstancias sociales, pero que queda abierto hacia el futuro, cuando no haya extranjeros y no extranjeros, cuando se creen un tipo de leyes y de estructuras económicas y sociales, pero esas estructuras económicas y sociales no pueden crearse y mantenerse solo en España o en Estados Unidos, sino que si las mantienes en Estados Unidos, las tienes que mantener para mexicanos, hondureños, peruanos. Si las mantienes en España, las tienes que mantener para subsaharianos, para los que vienen del oeste,
Y el problema mayor que tenemos en España es el de crear un tipo de fronteras por las cuales apenas puede pasar nadie de fuera. Creamos un tipo de sociedad relativamente justa para los indígenas, pero no creamos familia con los extranjeros en un mundo en que actualmente puedes cerrar la frontera, pero es dificilísimo, porque antes no se sabía, no se conocía, pero actualmente la televisión de Kansas o de Chicago se ve en Argentina o en México y nos conocemos todos y hay medios de... Hasta que el mundo no sea como un tipo de patria para todos los seres humanos en línea afectiva, cultural, económica. Segundo, en el Código de la Alianza, es la segunda ley más grande de Israel. Sabéis que Israel fue teniendo diversas leyes, parte de ellas se conservan en el Antiguo Testamento. Al lado de la más antigua, que es el Dodecálogo de Siquem, está la ley de la Alianza, que está en el Éxodo capítulo 20 siguientes, después del Decálogo. En el Código de la Alianza se dice: no oprimirás al extranjero, no marginarás al extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto, y porque todos somos extranjeros, porque todos hemos sido extranjeros. ¿Cómo cumples esta ley? No oprimirás al extranjero. Una ley que para los judíos ha sido y sigue siendo fundamental, porque los judíos han terminado siendo extranjeros en media Europa y han sido expulsados de España, matados en Alemania, etcétera, etcétera. No oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto. No explotarás a la viuda y al huérfano. No explotarás al indigente, al económicamente menos fuerte, porque si ellos gritan, yo les escucharé. Se encenderá mi ira y los haré morir a espada. Pero normalmente la ira de Dios no se enciende y tú oprimes a viudas y extranjeros y marginados y Dios no escucha. Por tanto, esta ley parece una ley contrafáctica, porque conforme a los hechos se sigue oprimiendo a extranjeros, a viudas, a huérfanos, a clases o grupos sociales secundarios, digo secundarios entre comillas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los que oprimen o los oprimidos porque se dice que son vagos, maleantes? Porque estamos creando unas leyes que se están volviendo más duras que antes, prácticamente en todos nuestros estados. Antes eran más tolerantes, ahora se están volviendo intolerantes. En Centroamérica hay grupos bastante intolerantes y en otros países también, ¿verdad? Eso es por miedo, es por incapacidad de poder relacionarnos y crear un tipo de familia para todos. En el Deuteronomio se dice una cosa interesantísima. No esta de no oprimirás, sino celebraréis juntos todas las fiestas. Algo así como crear un pueblo unido a partir de las fiestas y celebraciones. No sé si este es un tema bonito, ¿verdad? En las fiestas van unidos blancos y negros. Se celebran fiestas en las que se crea solidaridad de comida, de baile, de bodas. Un famosísimo escritor español cuenta, de tiempos de la conquista, se llamaba Estolanda, que allá en Perú y en Bolivia, españoles e indios andaban separados. Aunque había una mezcla, que eran los criollos, aquellos que se mezclaban, que no era nada claro cómo iban las cosas, pero que en general se mantenían separados. Pero que había un lugar, unas fiestas en las que se juntaban todos. Solían ser las fiestas de la Virgen o las fiestas del Cristo, a través de las fiestas de las celebraciones.
de un tipo de Eucaristías, crear familia. Celebrarás la fiesta ante Dios. Tú, tus hijos, tus hijas, tus siervos, las siervas, el extranjero, el huérfano. Es decir, la fiesta de la vida es para todos. Y la fiesta de la vida no es solo la cerveza en unas fiestas, el baile en unas celebraciones multitudinarias de baile. La fiesta de la vida es el poder vivir con cierta sobriedad, con cierta elegancia, con cierta abundancia también, cómo crear de este mundo una familia. No defraudarás el derecho de migrantes, de huérfanos, Deuteronomio 24, y termino. El tema de la familia es un tema de pequeño grupo, chico-chica, pero es tema social, de organización social, de trabajo, de economía. Es fiesta, digo, es problema racial. Yo me creo grupo dominante y voy a otros lugares y creo mis pequeños lugares propios y no me uno con los demás. Esta unión no puede ser imposición. La unión tiene que darse con libertad. Se pueden dar grupos distintos y es muy hermoso que grupos distintos conserven sus normas y sus formas de vida. Hay grupos que se resisten mucho a integrarse, como han sido en 5 o 6 siglos en España los gitanos, o como son grupos musulmanes que difícilmente se integran. Aquí en España ahora, normalmente en 2 generaciones, los que vienen de América Latina se integran del todo. ¿Por qué? Porque no hay grandes diferencias, pero los musulmanes continúan creando grupos separados. Tienen derecho a ello. Pero ¿cómo crear grupos separados y al mismo tiempo mantener formas de colaboración, de afecto económico, etcétera? Esta ley de huérfanos, viudas y extranjeros era, según Levinas, el principio de identidad del judaísmo. Mañana pasaremos al tema desde Jesús. ¿Cómo plantea estos temas Jesús? Todavía en principio nos quedan unos minutos. Yo me he alargado demasiado, como siempre, y me ha venido antes mi mujer a decirme que no dejaba dormir al vecino que está detrás de esta pared, ¿verdad? Y como las paredes oyen, mañana hablaré más bajito, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias por oírme. Profesor, muchas gracias por el esfuerzo que hace de tener su mente tan brillante a estas horas de la noche. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Les voy a pedir que sean muy breves en su pregunta, muy concretos para que podamos escucharnos. Alcen su mano, por favor, virtual, si tienen alguna preguntita. Todavía tenemos algunos 20 minutitos, por favor. Félix, no sé si pueda ver toda la pantalla porque parece que no alcanzo a ver quiénes tienen la mano levantada. Sí, hasta el momento nadie. Ah, ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esta introducción que nos ha hecho al concepto de la familia en el Antiguo Testamento? Ahí está Enrique. 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 Ya, mi pregunta era la siguiente. Yo tenía entendido que en los tiempos de Jesús había bastante esclavitud voluntaria por deudas y cosas por el estilo dentro del mismo judaísmo. La gente era muy pobre, abusados por los romanos, por todos. Entonces había una esclavitud bastante mayor que la que me pareció entender ahora con Javier. Sí. Eso. Hubo esclavitud y prácticamente la esclavitud solía ser por deudas, por robo, porque pasaban por allá, por Palestina, los negreros que decíamos aquí que iban a África a cazar negros para mandarlos a Alabama o para mandarlos al Chocó, ¿verdad? Pero eso era menos. Por eso el pecado fundamental junto al robar, junto al matar y junto al adulterio, era el de robar personas.
pero por deudas, en los cambios económicos y sociales, cuando la pequeña sociedad agrícola donde todos eran propietarios y vivían prácticamente en igualdad de condiciones, duró poco. ¿Por qué? Porque al cabo de 2 o 3 generaciones se amontonan las riquezas en algunos, a pesar de una ley que no he citado, que tenía que citar, que era la ley aquella de ¿cómo se llama?, del jubileo. Según una ley, las tierras solamente se podían vender durante 7 años. Se hizo más o menos. Encontraban formas de que las tierras no volvieran a los 7 años. Hubo una ley importantísima, utópica, genial, que era: cada 49 años se reparten otra vez todas las tierras, como si fuera hoy. Vamos a ver el mundo, todas las riquezas del mundo, cada 49 años se reparten por igual entre todos. ¿Cómo se estructura económica, política, socialmente eso? Muy difícil. Aunque en Israel, en pequeños grupos agrícolas, se cumplió esa norma. Pero el tema era: ¿de quién es la tierra? Después de 49 años. Esa norma se hizo sobre todo para tiempos del exilio, cuando grupos de personas propietarias de tierras fueron llevadas a Babilonia, y esas tierras los invasores se las dieron a gente pobre. Y cuando vuelven al cabo de 49 años, se le puede quitar la tierra a los que se las han robado. O eran otros pobres a los que se las han dado. Yo tengo una cosa metida aquí. Tuve un amigo al que hace años no veo, pero era bastante rico, de Cuba. Hijo de español cubano que hizo mucho dinero. Y cuando llegó Fidel y compañía, le echaron. Y se vino con una mano delante y otra detrás por lo que fuera. Y estaba absolutamente convencido de que tenemos que hacer la guerra y yo tengo que quitarles la tierra a los que la tienen ahora, que al cabo de 60 años son también pobre gente. Y entonces los cubanos de Miami les pueden quitar la tierra a los que ahora la tienen, o hay que encontrar maneras de subsanar esto. ¿Cómo se hace? ¿De qué manera? El tema es fuerte, y no tengo yo ninguna solución. El tema es fuerte también en que al cabo del tiempo han ido cambiando de propietarios. Bueno, hubo mucha gente que terminó vendiéndose para pagar deudas. Y todavía en el Evangelio aparece el deudor: si no me pagas, se le vende, ¿verdad? Y eso se podía hacer. En tiempo de Jesús no era mucho el contingente de esclavos judíos así en Israel, porque los judíos habían encontrado maneras de defenderse y pero podía haber en Israel, vamos a suponer, un 10% de esclavos. En Roma había un 45-50% de esclavos. Y por otra parte aparece la ley aquella famosísima que dice: y cuando llega el momento de liberar al esclavo, no lo mandes vacío, mándalo con dinero o con medios para arreglarse. Eso es dificilísimo. Pero si viene uno y dice: pues yo no me voy, porque aquí vivo bastante bien, entonces tenían que ir a la puerta de la ciudad, le hacían ¿cómo se llama?, una herida en la oreja, con la sangre, ponían la sangre en la puerta de la oreja y decían: este queda como esclavo, porque como esclavo puede vivir. En cambio, como libre, ¿dónde va? Le van a coger inmediatamente y mandarlo. Y si el amo es bueno, todavía hace años, pueden ser 50 años, vi un programa de televisión, un documental bonito sobre la esclavitud en Brasil. Y en Brasil, la liberación de todos los esclavos debió ser hace ahora 90 años o así, ¿verdad? Hubo esclavos en Brasil hasta hace, pues, en el campo y demás, hasta hace
90, lo más 100 años. Y le preguntaban a uno que había sido esclavo, ¿y a usted qué le pasó? Un desastre. ¿Por qué? Porque de joven en la casa del amo yo tenía siempre comida. Cuando me liberaron tuve que ir a Sao Paulo. Y sobrevivir en San Pablo en una sociedad durísima, pasé más hambre que nunca. No sé si me explico. Eso no quiere decir nada a favor de la esclavitud, por favor, ¿eh? Quiere decir que como no se arreglen los problemas sociales, tenemos actualmente una esclavitud larvada, que son millones de pobres, iba a decir en San Pablo y quizá hasta en Chicago, ¿verdad? Y que no es esclavitud oficial, pero es una semi-esclavitud. Una semi-esclavitud. Y hay una libertad formal para que nadie sea esclavo, pero las condiciones económicas y sociales que tenemos son difíciles. Y entonces en esos lugares tener una familia con una casa, no lo sé, aquí las casas hace 50, 60 años en España se compraban con 4 años de trabajo. Actualmente conseguir una casa en España lleva 40 años de trabajo. No sé si me explico. Y creo que en Los Ángeles será parecido o peor, ¿verdad? Así mismo. Y en Chicago, tener una casa rica. Entonces es muy difícil. ¿Cómo consigues posibilidades de que se pueda vivir, tener una casa, un trabajo? En aquel tiempo la esclavitud era mala, pero no era muy abundante. No vemos muchos esclavos en tiempo de Jesús. El Evangelio no cuenta prácticamente ninguno. No creo que, hombre, cuenta esclavos así en historias, pero no se dice que vino un esclavo a ver a Jesús. Había locos, había enfermos, había proscritos de todo tipo social y religioso, pero en las aldeas de Galilea no había básicamente esclavos. Está después el Filemón, que tenía un esclavo, aquel Onésimo, que era rico, todo eso de la carta de Pablo a Filemón, ¿verdad? No sé si he respondido un poco. Sí. Gracias, profesor. Vamos a darle la palabra a Darío Torres y luego a Juan Carlos. Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente. Buenas noches a todo el grupo. Profesor Javier, un gusto. La pregunta es la siguiente. Desde el contexto cultural que ejerce mucha influencia en las sociedades, en este caso dentro de la sociedad judía tenemos una cultura marcada por el honor y la vergüenza. ¿Esto tuvo mucha influencia desde el Antiguo Testamento o más se dio en el Nuevo Testamento en relación a la familia, considerando que en el Nuevo Testamento pues prácticamente fue una combinación de cultura griega y romana? Esa es la pregunta, profesor Javier. Muchas gracias. ¿Usted llama desde Concordia? No, desde Ecuador. Ah, Ecuador, sí, vale, vale. Entonces, actualmente dicen los técnicos que estamos en una sociedad donde lo único que distingue es el dinero. Yo digo que sí, pero no lo veo tan claro. Junto a dinero hay otros factores. En tiempo de Jesús, en aquella sociedad mediterránea, el honor era a veces más importante que el dinero. El honor era algo así como una familia que tiene un tipo de dignidad, un tipo de honradez básica. Y en tiempo de Jesús eso era muy, muy importante. Aunque los pobres, aquellos que andan en torno a Jesús, los endemoniados, los impuros, las prostitutas, no tenían mucho honor externo. Y Jesús andará precisamente con estos que no tienen honor. De todas maneras, el honor como algo importante triunfó en Occidente, sobre todo a través del judaísmo y del islam. Y España ha sido el país que más importancia le ha dado al honor en Europa en los siglos XIV, XV y XVI. El honor de los hidalgos, de aquellos que eran propietarios, de aquellos que tenían un cierto tipo de alcurnia, un escudo y todo eso. Claro, ese honor se ha mezclado en América y ha llegado, y es el honor de terratenientes blancos frente a un tipo de mayoría indígena en los lugares donde hay mayoría indígena, o el mestizaje ha roto
con estas cosas de honor, aunque también hay diversas formas de honor, estratos en la sociedad donde el dinero influye, pero el honor también. Aunque actualmente el rico no necesita de tener otro tipo de honor que la riqueza. Y ante la riqueza de los grandes magnates del petróleo musulmanes, pues lo que importa es la riqueza, y el que viene de uno de esos países, es decir, el rico musulmán que es dueño de todos los equipos de fútbol de España, más o menos, ¿verdad? Y de Inglaterra, no sé si en América, pero pues ese tiene dinero. Y el honor queda un poco en segundo lugar. El honor, se puede intentar tener honor y honra en circunstancias de grandísima pobreza, de marginación. A Jesús no le importó demasiado, pero en España, en tiempo de Santa Teresa de Jesús, el mayor problema que tenía Santa Teresa por ser de familia básicamente judía, era si no era aceptada por los viejos cristianos honrados, de tal manera que los hermanos de Teresa de Jesús, como en España no les aceptaban porque eran de descendencia judía, todos menos ella y otro hermano, ¿a dónde se fueron? A América, porque era la única manera de poder sobrevivir yendo a América, y bueno, allí no le daban tanta importancia a esto y fueron de conquistadores a América. Vamos, este es un tema mucho más importante, ¿eh? Hay toda una escuela de Biblia, una escuela cultural, que básicamente se ha extendido en Estados Unidos, que ha puesto como clave fundamental para interpretar la Biblia la clave del honor, ¿verdad? Y bueno, pero de esto os hablará mejor que yo el profesor Manuel Villalobos, porque lo tiene fuerte a partir de sus trabajos sociales. Ay, profesor, ni la burla perdona. Si uno aquí está temblando y con temor y temblor, como diría Kierkegaard, ¿verdad? Juan Carlos, hermano, tu pregunta. Hola, buenas noches. Yo hablo desde Barcelona, España. Así que le sigo a Xavier en sus artículos en Religión Digital y es una fuente de sabiduría. Bueno, lo sigo bastante. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta iba sobre el capítulo 6 del Génesis, en que habla de los ángeles que bajaron a conquistar a las mujeres más bellas de los hombres. Entonces, sé que se ha indicado algo en la conferencia, así que quisiera a ver si se puede precisar un poco más el sentido que tienen estos ángeles, tal como dice literalmente el Génesis en el capítulo 6. Muchas gracias. Mira, este es el mito más extendido del judaísmo, desde el siglo IV antes de Cristo hasta Cristo es este. Lo que pasa es que los judíos son muy sabios, y los judíos no han dejado que los libros donde se desarrolla este mito, que son Jubileos y libros de Enoch y muchos de Qumran, entran en la Biblia. Les ha parecido que esto no es un tema bueno porque los ángeles no pueden cohabitar con mujeres. Este tema bíblico no forma parte de la Biblia. Por tanto, aparece en Génesis solo en forma, yo diría, truncada, en forma donde puedes interpretar, de tal manera que sí, en aquel tiempo bajaron, cohabitaron, nacieron los gigantes, hubo gran disturbio en la tierra y por eso Dios se airó y mandó el diluvio, pero leído el Génesis estrictamente, se puede interpretar como si fuera solo un símbolo de cómo los hombres poderosos violan a los pueblos menos poderosos y violan sobre todo a las mujeres. De tal manera que ha quedado marginado en la Biblia, aunque no lo han podido marginar del todo, ha quedado ahí como una especie de tema secundario simbólico. El tema está extendidísimo en la literatura de Enoch, donde ese es el símbolo más importante, como decir, el pecado original, dirá San Pablo, de forma radical, ¿de dónde viene? De Adán, del hombre. El pecado original es del hombre.
Este mito dice el pecado original, el pecado mayor, es un pecado de seres superiores que nos han invadido. Y esos seres que nos han invadido traen dos pecados. Han matado a los machos, a los hombres, y han violado a las mujeres. Pero este tema así radicalmente no ha entrado en la Biblia canónica. Y los que no lo han dejado entrar han sido los rabinos judíos, que estaban como muy reacios a admitir esto en su religión. Ha quedado en libros marginales, apócrifos. Pero este es un tema extensísimo. Les agradezco a todas las personas que han hecho sus preguntas, que también están allí por el chat. No quisiera abusar del tiempo, sabiendo que son las 2 de la madrugada para el profesor y que tiene un invitado. Y yo sé que el profesor ofrece hospitalidad bíblica para que no se violen los derechos del anfitrión y del huésped, ¿verdad? Todos estos mitos que tanto nos encantan. Javier, no sabes cuánto te agradezco, hermano, de verdad, el esfuerzo que haces. A todos ustedes, gracias. Me siento muy contento porque estoy viendo mucha gente de México, como que a México el IBICLA todavía no llega, pero parece que ahora, no sé, México siempre fiel, decía un señor por allá. Gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo. Y recuerden que es la primera clase, apenas ha puesto como el contexto, seguramente que van a surgir más preguntas y se van a iluminar más nuestras ideas, nuestros valores que tenemos de familia, ¿verdad? Bueno, Javier, hermano, gracias, descansa, y a ustedes les esperamos el día de mañana con el favor de Dios.